Entonces, amigos, como ustedes saben, lo que vamos a realizar a partir de hoy es un entrenamiento con mi asistente de inversiones, Carlos Mesa. Se los presento. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Lo que yo voy a hacer con Carlos es explicarle cuál es la metodología que nosotros utilizamos aquí en Experium Markets para identificar oportunidades. Yo estoy completamente seguro por lo que yo vi durante las entrevistas y el proceso que Carlos incluso sabe más que yo, sino que le faltan es años porque es muy joven. Entonces yo lo que voy a hacer con Carlos es explicarle cuál es el método que utilizamos para identificar oportunidades y en ese sentido, en el proceso, en el camino, a lo largo de las semanas y de los meses, él irá poniéndole su estilo o él irá haciendo su aporte. En general, yo lo que trato es de rodearme de personas que son mejores que yo o que yo intuyo que son mejores que yo. O sea, realmente ser mejor que yo es muy fácil porque yo soy muy normalito, pero en términos generales yo intento rodearme de personas que sepan más que yo o que tengan incluso un gran potencial. Entonces, creo que Carlos lo tiene y yo lo que voy a hacer es decirle, mira, nuestra filosofía de inversión es esta, esta y esta. Y cuando ya tengamos más o menos clara cuál es nuestra filosofía de inversión, a partir de ahí yo le voy a explicar cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para identificar las oportunidades y para ejecutar nuestras operaciones. Yo creo que no va a ser nada del otro mundo. Lo que pasa es que la manera en la que nosotros hacemos las cosas nos han ofrecido fantásticos resultados. Pero lógicamente todos queremos mejorar el performance, queremos mejorar el saber hacer, queremos mejorar la manera en la cual tomamos ciertas decisiones para mejorar la calidad de esas decisiones y lógicamente mejorar los resultados. Esto solamente es para hacer una introducción. A partir de aquí, yo lo que voy a hacer es una conversación con Carlos y a ustedes, por favor, les sugiero tener a la mano un lápiz y una hoja de papel. Les sugiero hacer muchas anotaciones. Este no es un entrenamiento básico porque Carlos ya sabe cosas. Entonces yo a él no le voy a explicar qué es una acción ni qué es análisis técnico. Yo no voy a explicar cosas básicas. Yo lo que voy a hacer es, sobre lo que ya se sabe, construir unos procedimientos para llegar a conclusiones que nos permitan tomar decisiones. Entonces, yo lo entendería más como esto sería un entrenamiento avanzado, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer a partir de ahora, que lo que he hecho es una introducción para todos ustedes, es comenzar un diálogo con Carlos Mesa y ustedes tomen todos los apuntes y si les quedan preguntas en el proceso, las escriben al correo electrónico de info@experium.es. Durante el entrenamiento no va a ser el punto de contestar preguntas porque yo me tengo que enfocar es en Carlos y en que él se vaya familiarizando con la manera en que nosotros operamos y con la manera en que nosotros hacemos las cosas. Entonces, si dentro de todo lo que vamos a hablar resultan preguntas, las envían al correo electrónico, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, yo estoy directamente con Carlos Mesa y ustedes, por favor, los ojos bien abiertos y los oídos bien despiertos, ¿vale? Ahora sí, vamos a comenzar tú y yo, Carlos. Mira, antes que nada, y lo que yo te decía ayer cuando nos vimos, después de comentarte que, bueno, que había sido elegido entre más de 300 candidatos para ser el analista de inversiones de Experium Markets. En términos generales, y yo te lo repito ahora, pero ya lo habíamos comentado ayer, en términos generales, o la filosofía de inversión que tenemos nosotros es gestionar una cartera de inversión con el estilo de la cartera permanente. Para los que, si por ejemplo nunca has escuchado hablar de la cartera permanente, existen autores, un autor muy valioso que se llama Harry Brown, él es el autor de la cartera permanente. Harry Brown es famoso porque en los años 70 se hizo multimillonario porque él predijo que iba a llegar el fin del patrón oro. Recordemos que el patrón oro llegó a su final en la era de la presidencia de Richard Nixon. Harry Brown lo predijo y no solamente lo predijo, sino que él compró toneladas de oro antes de que se rompiera, antes de que llegara a su fin el patrón oro. Todos sabemos que $1, una onza de oro. Pero a partir de la presidencia de Richard Nixon,
el gobierno americano llegó a la conclusión de que necesitaban desligar el movimiento o la cotización del dólar, necesitaban desligarlo del oro porque ya no tendrían oro suficiente para la cantidad de dólares que ellos pensaban emitir a futuro. El hecho es que Harry Brown eso lo predijo y además invirtió muchísimo en oro, plata y algunas otras cosas, como fueron bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y él se convirtió en multimillonario. Después de eso, él se convirtió en político, pero después de volverse multimillonario, él diseñó lo que se denomina la cartera permanente. Carlos, cuando puedas, mírate bien en qué consiste una cartera permanente, pero sobre todo por su filosofía, porque en términos cuantitativos, lo que dice la cartera permanente es, si nosotros queremos batir a los mercados a largo plazo, debemos tener 25% de acciones, 25% de bonos de la máxima calidad de largo plazo, 25% de oro y 25% de cash. Para todos los que estamos totalmente inmersos en lo que es la inversión, especialmente sobre acciones. Lógicamente, cuando Harry, y esto me ocurrió a mí cuando conocí la cartera permanente, cuando yo leí a Harry por primera vez y diciendo que el 50% debía estar en renta fija de máxima calidad a largo plazo y en cash, todos sabemos que el rendimiento del cash es muy bajo y también que en términos generales el rendimiento de los bonos, especialmente los de calidad AAA, como es el bono alemán con vencimiento en 10 años, o como son los bonos americanos con vencimiento en 10 años, ese tipo de bonos tienen rendimientos muy bajos, precisamente porque son de la máxima calidad. Entonces eso es muy chocante porque cuando tú inviertes en acciones, tú buscas riesgo y buscas máximo rendimiento. Entonces cuando Harry te dice que el 50% debe ser entre bonos y cash, pues eso es como un jarro de agua fría. Pero él lo que comenta es que en términos generales siempre ocurren cosas trágicas o cosas inesperadas o cosas negativas y que es allí cuando tener una parte de la cartera invertida en bonos que como son de la máxima calidad, son fácilmente convertibles en efectivo, es decir, se pueden vender fácilmente, y también tener ese 25% en cash cuando ocurren crisis o cosas negativas, allí es cuando esto cobra la verdadera virtud, porque cuando ocurre una crisis personal o económica o sectorial o lo que sea, y la gente no tiene cash, es decir, no tiene efectivo, lo que tiene que hacer es salir a vender sus acciones y se pierden el rendimiento de las acciones a largo plazo. El hecho es que nosotros hacemos dentro de nuestra gestión de activos, dentro de nuestro asset allocation, nosotros combinamos la gestión de una cartera permanente con la gestión del estilo de Geraldine Weiss. Si tú, por ejemplo, Carlos, nunca has escuchado a Geraldine Weiss, si te haces una rápida búsqueda por Google, te la encuentras. A mí me encanta Geraldine por lo siguiente, porque tiene una filosofía de inversión muy buffettiniana. El problema es que Buffett, en términos generales, nos dice, yo me he leído casi todos los libros de Buffett, casi todos los artículos y me he visto casi todas las participaciones en medios de comunicación que él ha hecho, o conferencias o en la convención anual de accionistas. Y él, de todas formas, él llega a ser muy etéreo en la manera en la que él dice, tú tienes que hacer esto para invertir. Él es muy etéreo. Él no te dice la fórmula o no te dice el detalle de lo que él hace para escoger los buenos negocios y para comprar las acciones a buen precio. Esto sí lo hace Geraldine Weiss, pero el hecho es que Geraldine es muy buffettiniana, pero te dice qué es lo que ella hace de manera concreta para elegir acciones. Entonces Geraldine Weiss lo que te dice es lo siguiente, lo que tenemos que comprar es acciones pertenecientes a compañías de la máxima calidad y que tengan un historial creciente de pago de dividendos. Entonces Geraldine, lo que ella dice y que la convirtió en multimillonaria, es que tenemos que comprar las acciones de la máxima calidad cuando la rentabilidad del dividendo esté en máximos históricos, específicamente en los máximos históricos de los últimos 10 años, y que la tenemos que vender, y aquí ella sí se desliga de Warren Buffett, y que tenemos que vender esas acciones cuando la rentabilidad del dividendo esté en mínimos históricos de 10 años. Entonces, fíjate que aquí vamos aterrizando varias cosas, Carlos, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que yo te comenté desde el principio es que tenemos que manejar una tabla de Excel
para una base de datos. Yo creo que sigo más o menos 180 acciones. Y claro, como yo soy muy Geraldine Weiss, entonces una de nuestras rutinas de seguimiento para intentar descubrir estas pepitas de oro, por ejemplo, a veces uno haciendo el análisis de los datos, por ejemplo, cuando comparamos los dividendos que ha pagado una determinada compañía durante los últimos 10 años y lo comparamos con la cotización de sus acciones, allí podríamos encontrar algo en el sentido de que la rentabilidad del dividendo, es decir, lo que paga en términos monetarios esa compañía dividido sobre el precio de cotización, está en términos de rentabilidad en máximos históricos. Entonces, claro, si nosotros detectamos eso, ese valor hay que comprarlo. ¿Por qué? Porque fíjate que la fórmula matemática es la siguiente: pago en efectivo de dividendos dividido sobre el precio de cotización del valor. La única forma en la que la rentabilidad del dividendo, la única forma en la que matemáticamente este ratio se ponga en máximos históricos es porque el precio, es decir, el que está abajo de la ecuación, ha caído muchísimo, ¿sí se entiende, cierto? Entonces, claro, si tú pagas de dividendo 10 y la cotización era 100, pues tu rentabilidad era 10%. Pero si la cotización cae desde 100 hasta 50, por ejemplo, entonces ya la rentabilidad del dividendo ya no es 10%, sino 20%. Entonces, claro, la única forma en que la rentabilidad del dividendo esté en máximos históricos es porque el precio de cotización ha caído muchísimo. Y claro, lo que comentábamos ayer, nosotros adquirimos valor, nosotros compramos valor, pero pagamos precio. Y esto lo que quiere decir es que la única forma de aumentar el potencial de valorización o la única forma de llevar a su máximo nivel el potencial de rendimiento de nuestras inversiones no es solamente llegando a la conclusión de que una determinada compañía es de gran valor fundamental, sino que compramos ese valor a precios razonables, a precios con descuento. Yo creo que es la clave. Para eso necesitaremos mucha paciencia, pero allí está la clave de esto y por eso me encanta este tipo de análisis que hacía Geraldine Weiss. Pero entonces aquí entramos en algunos temas que son interesantes. Y es, por ejemplo, mira, nosotros para ser muy concretos y muy específicos y para que lo utilicemos como marco conceptual, pero más que utilizarlo como marco conceptual, para que lo utilicemos como una manera de acotar aquello en lo cual nos queremos enfocar. Entonces, nosotros para limitar aquello en lo cual nos queremos enfocar y prestar toda nuestra atención realmente a aquello que es de nuestro interés, entonces tengo que decir que nuestra filosofía de inversión va de la siguiente manera. Únicamente invertimos en acciones de la máxima calidad fundamental, que son acciones blue chip del estilo dividend growth, es decir, son acciones de dividendo creciente. Entonces, acciones de la máxima calidad que son las blue chip. Y dentro de estas tenemos dos conjuntos de acciones. Una de ellas, las acciones del estilo dividend growth, que es el enfoque de Geraldine Weiss y de Charlie Brown. Y el segundo conjunto de acciones en las que nos enfocamos es en las acciones de tipo growth o las acciones de crecimiento. ¿Cuáles son las acciones de crecimiento? Las acciones de crecimiento son aquellas compañías que son de gran valor fundamental, que tienen un gran potencial de seguir creciendo porque tienen pricing power en el mercado, tienen un gran MOAT, es decir, fosos defensivos, poseen ventajas competitivas, se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor y además operan de manera oligopólica o monopólica en los mercados que atienden, es decir, generalmente no operan en mercados fraccionados y por lo tanto llegan a obtener fantásticos márgenes operativos, netos y etcétera. Entonces, invertimos en dos tipos de acciones. El conjunto principal es acciones de la máxima calidad tipo blue chip. Y dentro de este gran conjunto, acciones dividend growth y acciones tipo growth. ¿Cuáles son las acciones growth o de crecimiento? Son principalmente las tecnológicas. Aquí podríamos meter a Microsoft, aunque Microsoft paga dividendo, pero muy pequeño. Allí podríamos meter también a Apple, aunque también paga dividendo, pero muy pequeño. Podríamos meter a Amazon, que no paga. Podríamos meter a Facebook, que no paga. Google. Pero existen otras que también son de crecimiento, que no pagan dividendos,
pero que nos pueden dar ese plus de crecimiento. Y realmente este es un cambio que estamos introduciendo aquí en nuestra estrategia de inversión, porque hasta ahora mi enfoque únicamente han sido valores de calidad fundamental, dividend growth. Y claro, esto lo que ha ocasionado es que nos perdamos el valor añadido de tener en nuestra cartera acciones tipo growth, como Google, como Microsoft, como Apple, etcétera. Entonces queremos añadir, pero el porcentaje en la que queremos combinarlo es 80% acciones dividend growth y 20% acciones growth. Le pongo muchísimo peso al dividendo porque el dividendo genera flujo de efectivo. Es decir, nosotros no sabemos si las acciones van a subir de precio, pero si nosotros elegimos bien los factores de calidad para tomar una decisión, sí que podríamos interpretar que lo único cierto de esa inversión será el pago de dividendos. Es decir, lo único cierto para nosotros es el flujo de efectivo. No sabemos si el precio de las acciones va a subir, tampoco sabemos si el precio de las acciones va a caer. Lo único cierto que tenemos es el flujo de efectivo, pero esa certeza dependerá de que nosotros podamos determinar verdaderamente cuáles son los factores quality dentro del gran universo de acciones que vamos a hacerle seguimiento. Entonces tenemos estos dos tipos de acciones. Ahora, para delimitarlo todavía más, porque allí entran muchísimas compañías, para delimitarlo todavía más, nuestro enfoque son los siguientes conjuntos de valores: acciones Dividend Aristocrats, acciones Dividend Kings y acciones Dividend Champions. Las Dividend Aristocrats americanas son aquellas compañías que han pagado dividendo durante los últimos 25 años. Las Dividend Kings son las que han pagado dividendo durante los